Buenas señores, bienvenidos una vez más a Encuentro RD, aquí en la ciudad de Nueva York. Les recuerdo que este programa se transmite por Canal América a nivel triestatal. Ya ustedes saben lo que compone el área triestatal aquí en la ciudad de Nueva York, a través de Óptimo, día 14 de Óptimo y Telemax en Santo Domingo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y de entrada yo tengo una figura, yo diría que una de las figuras más predominantes en todo lo que tiene que ver el ámbito político, con más de 50 años de trayectoria en el ámbito político, y me refiero a don Aristipo Vidal, una persona que es un dirigente político, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que está haciendo un trabajo y ha hecho un trabajo loable en lo que es el enriquecimiento político y la democracia de República Dominicana. Señores, con nosotros, mi amigo, duró tantos años en color, duró como un año en Color Visión, don Aristipo Vidal. Bienvenido, don, ¿cómo se siente? Muchas gracias, Rafael. Me siento sumamente entusiasmado y contento de participar en este programa donde los dominicanos tienen la oportunidad de reencontrarse contigo y con todos los que estamos aquí en el territorio de la patria, que por supuesto los añoramos, los queremos y siempre deseando que nos reunamos tanto aquí, sobre todo aquí, como allá cuando tenemos la oportunidad de viajar hacia la urbe neoyorquina y hacia otros lugares de los Estados Unidos que también han acogido a millones de dominicanos. Qué bueno, don Aristipo, qué bueno, de verdad que sí. A mí me gustaría entrar para hacer prácticamente una sinopsis, porque tenemos una generación de dominicanos y dominicanas, y sobre todo la juventud creciente, no conocen el Aristipo Vidal político de la hora. ¿Cómo inicia Aristipo Vidal en lo que es la política? ¿Y dónde inicia Aristipo Vidal? ¿Y qué motiva a Aristipo Vidal a promoverse en el tema político? ¿Y cuáles fueron las cosas que encontró y que mejoró dentro del ámbito político? Mira, Rafael, hay que decir, en honor a la verdad, en la historia, que cuando la guerra de abril se inició el día 24 de ese mes, en 1965, yo tenía 9 años. Pero poco tiempo después, unos 2 o 3 meses, fui trasladado desde la capital Miguel, ahí en ese entorno. Y mi madre, que es de una población pequeña del sur llamada Mella, me llevó solo a mí, porque éramos dos niños de ella, a su pueblo, en el mes aproximadamente de junio, antes de los hechos de los días 15 y 16 de junio. Bueno, fui a Mella y allí luego de pasar la guerra vino el proceso electoral que se batió el doctor Balaguer y por supuesto el profesor Juan Bosch, la causa de la situación de guerra, que fue la vuelta de la constitucionalidad sin elecciones, que no se pudo lograr por la invasión norteamericana. Y en ese proceso de elecciones yo ingresé, digamos, en la actividad política, no en el partido, era un niño de 10 años, sino en la actividad política con mi madre, Azucena Mancebo, ya lamentablemente fallecida. Cuando volví a la ciudad capital, con 12 años, en 1967, me integré en el liceo, donde, no era un liceo, era una escuela pública, a los grupitos que se desempeñaban en la escuela Padre Villini, que estaba situada en esa época en las ruinas hoy de San Francisco, el Hospital de San Francisco, del convento de San Francisco, y luego de los liceos, intermedio Argentina y secundario Manuel Rodríguez Ojio, ingresé al PLD al mismo tiempo que ingresaba en la UAS. Hablamos de 19 años de edad y de 1974. Es decir, como tú dijiste, más de 50 años en estas regas políticas.
y siempre, siempre teniendo como el norte el servicio al pueblo dominicano. Aritipo, el cambio ha sido sustancial con relación a todo lo que tiene que ver con lo que eran las políticas. Hoy en día se ve un deterioro relativo y real de lo que son los valores que eran lo que usted alcanzaba, lo que usted promovía. En la actualidad, el servidor público ha dejado a la deriva, si se quiere, al pueblo que lo lleva al poder. Y esta gente literalmente ha mancillado el buen nombre de lo que era Juan Bosch, el buen nombre de lo que era Peña Gómez, en base, me refiero a la estructura de formación política, que era lo que tenían los partidos. Tenían una escuela de formación política para las personas que estaban ingresando a los partidos. ¿Cómo usted ve de cara a lo que estamos viviendo, al modernismo, el tema de la sociedad que se ha sosegado, que no quiere participar en ninguna actividad política en estos momentos? Mira, Rafael, ciertamente, decir lo contrario estaríamos tapando el sol con un dedo. La política ha cambiado enormemente, ha cambiado mucho. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana al que pertenezco, el PLD, había lo que se llamaba antes los círculos de estudios, donde los militantes, los que ingresaban, tenían que estudiar no para aprender teoría simplemente, sino para discutirla con los demás compañeros y concluir al final de cada folleto en el método de la unificación de criterios, es decir, buscar la manera de que todos pensáramos de la misma manera, de la misma forma, sobre el tema que se estudiaba, que podía ser de historia, lo que podía ser de disciplina. En el PLD había unos 3 folletos que se llamaban organización y disciplina. Y por supuesto, todo militante tenía manejar eso de forma correcta para poder hacer las cosas y poder llamarse dirigente. Si usted no tenía ese dominio, no iba a ser presidente no en esa época, era otro el nombre del cargo, que era secretario general de un comité de base, mucho menos de un comité intermedio y mucho menos de ahí, más alto, secretario de una posición en el partido, miembro del comité central, nada de eso. Bueno, eso varió a partir del Congreso del 2000, que se llamó casualmente Juan Bosch. Ese Congreso se eliminaron los ciclos de estudios, pero sin embargo el PLD no ha abandonado de forma total la formación política. Hoy en día, el Congreso Reinaldo Pared, que se celebró el pasado año 2024, después de las elecciones, establece que es obligatoria la formación política. Este ciudadano servidor de ustedes que está aquí está obligado a inscribirse de nuevo, ya lo hice por supuesto, en la escuela política del partido. Y todo compañero que aspire a cualquier puesto de dirección en el PLD, y no hablemos de los puestos elegibles, de regidor, de diputado, de alcalde, de senador, y por supuesto a los más altos cargos de la República, la presidencia y la vicepresidencia, tiene la obligación de pasar por esos estudios que hoy se están aplicando en el partido. Lamentablemente, esas escuelas que habían en otros partidos, yo recuerdo que en el PRD de antes existía la escuela de formación política también, dedicada al nombre de uno de los grandes alemanes, amigos de doctor Peña Gómez. Y en el Partido Reformista, después que se hizo social cristiano, también se aplicó una escuela política. Pero eso cae en el desuso, en letra muerta, en el abandono. Así que pues la esperanza mía, y sé que de mucha gente en República Dominicana, es de que los políticos retomemos la formación política. Es la falta, Rafael, de formación política lo que lleva a un dirigente que aspira a una posición, pongamos como ejemplo, a diputado, a
conquistarle los otros militantes a su oponente interno dentro del partido. Eso ¿Qué es entiende, eso? Falta de eso formación se puede política. interpretar, Aristipo, se puede interpretar esto, este tipo de formación que tienen que tener los miembros de las diferentes instituciones políticas que rigen el país de República Dominicana. Se ha dado el punto de la situación que está atravesando el PRM ahora y el mismo PRD en su momento, de tantos hallazgos de falta de disciplina y de honor dentro de la institución, como todos estos casos que están pidiendo extradición. Mira, Rafael, yo no tengo conocimiento de que en el PRM, que surgió en el 15 como una división del PRD, allí haya formación política. Yo no creo que la haya, no lo creo, No y no creo. he visto ningún apresto, ninguna información que nos diga lo contrario. No la hay para mí. Entonces, esa situación, el haber permeado el narcotráfico y el lavado de activos al PRM, es normal. Normal. Esa gente recurrieron a narcotraficantes y lavadores en la campaña del 20 para que sustentaran la campaña electoral de ese partido. Estaba en la oposición y buscaron a quien sea. Miguel Gutiérrez, preso en la Florida, era un narcotraficante, confeso, que ya ha hablado muchísimo allá en la Florida. Pero Yamil Abreu, en la provincia de Asua, ¿verdad? También. Y lo mismo pasa con actuales senadores y diputados y alcaldes y regidores del PRM. Actuales porque no los han sacado. Al contrario, a senadores convictos que se conocen muy bien en Nueva York, los reeligieron en el 24 como senadores de una provincia de Cibao, a uno de ellos. Y dice Oye, Paliza que faltan más. senadores convictos, gente que fue convicto en Estados Unidos. Y yo quiero que se me diga y que se me convenza que esa persona dejó ese negocio, ¿verdad? Ahí tiene una fortuna. Es más, cada vez que hay algo, algún movimiento de madres o de Navidad o de cualquier tipo de época en la que hay que auxiliar a los más pobres, ahí están ellos presentes con sus fortunas. No los han sacado de ahí. Y hay un diputado en el Distrito Nacional que es famoso, que lo sabe todo el mundo y también fue reelegido en el 24. Es decir, el PRM, que estaba asustadísimo con la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos Marco recientemente al Rubio. país. No, el de Guerra, el señor, Ok, sí. creo que Hegseth, Heisel, el de Heisel. Guerra. Eh, el presidente de ese partido tiene un discurso como desesperado, como en un momento como de desesperación. Y de manera hipócrita habla de que somos todos los que estamos metidos en el narcotráfico. Yo lo desafío a él, al señor Paliza, a que mencione un nombre de un narcotraficante en las filas del PLD. Lo desafío aquí por tu programa, que me escuche todo el mundo en los Estados Unidos, donde quiera que llegue este programa, y en el país. Que lo demuestre. No, señor, no es verdad. Al contrario, el PLD en varias ocasiones ha sacado de las listas de elegibles a personas sospechosas, aún sin tener la comprobación, porque no ha sido sometido a la justicia, porque no había sido señalado como tal públicamente, pero solamente la sospecha. Y el que está en el gobierno o ha estado, tiene los mecanismos para saber quién es quién en la República Dominicana. No hace mucho, yo mismo puedo decir que una persona que se me acercó, la sometí a una investigación. Gracias a Dios, el responsable en el partido de la seguridad tipo la inteligencia, me pudo certificar que esa persona está limpia y que podemos tenerla al lado nuestro sin ningún tipo de problemas. Pero eso ha sido la aceptación por parte del PRM, comenzando por el señor Luis Abinader, continuando con el señor Paliza, que ha roto todos los récords de fotos con esa gente. Abinader ni se habla. Abinader tiene, además de las fotos, la reseña clara del helicóptero famoso del señor de la Vega, cuya esposa, exdiputada ya, nunca fue quitada de diputado por el PRM,
Y tampoco el de Santiago, el señor Gutiérrez. Él fue que renunció a diputado. Es decir, son disposiciones que tienen ellos de aceptar ese dinero sucio del narcotráfico criminal, porque el narcotráfico es un crimen, señores. Es un crimen que mata gente. Totalmente de La acuerdo. droga mata gente, ¿verdad? Y Mire, aquí se dan cosas que realmente, no aquí, en cualquier parte del mundo, usted visita un sector popular de la capital, cualquiera que sea, y usted se da cuenta quién es el comerciante, quién es el que tiene almacenes, quién es el que se fajó desde carajito a trabajar en un colmado y sacó un colmado y lo puso. Usted se da cuenta en términos ya muy llanos, quién es la muy contenta del pedazo. Y cómo es que la gente no sabe quién es que está bregando con aquello. Sí, nos vamos a hacer de la vista gorda todo el tiempo, porque todo el mundo sabe los barrios quiénes son los que están inscribiendo. Y cómo tú me das un discurso a mí diciendo que son todo lo que son. No puede ser, señor. Es decir, eso le falta argumento ahí. En vez de pedir excusa, en vez de decir, coño, nos equivocamos, tirarle la cuava al otro. Como que el otro no sabe. mira, Rafael, recientemente, eso hace pocos días, yo creo que ni un mes hace del escándalo, un señor fue reclamado en extradición en La Romana. La esposa es diputada. La esposa es diputada. Tan pronto como se enteró de que hay un proceso de extradición, ella pone el divorcio, ¿verdad? Entre comillas, a ¿Qué su tiempo esposo. tenía de casada Pero con ¿con él? qué dinero fue que ella ganó? ¿Con Es qué lo que te dinero fue quiero que ella decir. llegó a alcanzar la curul? ¿Me entiendes? Que no nos venga con historia, por Dios, que somos demasiado viejos. Yo tengo en política más, como tú has dicho, y yo repito, más de 50 años. Sabemos Usted conoce al dónde cojo está el sentado. cojo sentado y dónde está el tuerto durmiendo, ¿verdad? Entonces, que no nos vengan con historias. El PRM tiene que pagar eso y la manera de pagarlo es saliendo del poder en agosto del año 2028. Estamos viendo muchos argumentos con relación a los diferentes gobiernos que hemos tenido, y yo afirmo fehacientemente, porque yo viví eso, uno de los mejores gobiernos para mí que hemos tenido fue el reciente, porque lo más reciente que tenemos para tomar como parámetro de referencia es el gobierno del PLD en la posición de Danilo Medina. Sí, Así es. yo recuerdo que en mi sector, en Mario Auxiliadora, que compone la 17, el Albert Thomas, la Francisco Sánchez arriba y otros sectores que están alrededor, teníamos luz permanentemente 24 horas. Es decir, en mi sector no se iba la luz por ninguna razón. Había una avería 5 minutos. Ahora estamos, y satanizaron Punta Catalina. La volvieron un guiñapo diciendo que eso fue una malversación de fondos. Y ahora mismo Punta Catalina es la que produce más del 30% de energía en República Dominicana. Entonces, viendo esos parámetros de comparativos, o comparación en este caso, el parecer suyo ante las situaciones esta y anteriores, ¿cuál es su parecer? ¿Y cuál usted entiende que puede ser el desenlace al final del día? Claro, coincido contigo en que el mejor gobierno en la historia democrática de República Dominicana, no me voy a referir a la dictadura de Trujillo, ¿verdad? Porque eso no fue democracia, fue todo lo contrario. La dictadura. Trujillo hizo grandes aportes en materia de infraestructura en el país, carreteras, en la industria, en fin, pero en democracia nada. Ahora, en democracia el mejor gobierno de 4 y de 8 años lo hizo Danilo Medina. Yo desafío a quien sea, y sigo desafiante, ¿verdad?, a ver las cosas en cada detalle, si es necesario. Yo pienso que con la fortaleza que exhibe
el PLD en los últimos meses, me refiero a partir de la terminación del Congreso Reinaldo Pared, yo pienso que esa rueda de prensa que hacemos semanal los lunes, que la última de este año 25 es el lunes que viene, ayer se hizo, ayer no, este lunes se hizo la última rueda de prensa más reciente que tiene que ver con la salud y el estado calamitoso en que han sumido a la salud, sobre todo los hospitales del país, escasos de medicamentos, los medicamentos de alto costo están que brillan por su ausencia, gente muriendo porque un medicamento de alto costo es para combatir una enfermedad catastrófica. Entonces, si no hay medicamento, el paciente se va a morir. Bueno, yo pienso que esa fortaleza tomando en consideración escúchame que lo interrumpa ahí, tomando en consideración el sí, escándalo que tiene Senasa, que todavía está frío eso está ahí en el letargo, eso sabrá Dios cuándo ni despega. hablar, ni hablar. Yo personalmente conozco al que fue su director, el doctor Santiago Jacín. De él no tengo más que referencias buenas, pero una golondrina no hace verano. Y todo No, eso depende, por supuesto, de lo que haga o deje de hacer la justicia. El Ministerio Público, que es como le llama el gobierno a la justicia para el gobierno es el Ministerio Público. Un Ministerio Público que está arrodillado frente al Poder Ejecutivo. Todos sabemos que el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién lo designa? El presidente de la el República. presidente. Antes por decreto, ahora por un consejo de, de, de la magistratura, pero él es que pone al que va a ser el Ministerio Público, el es que lo Entonces no es pone, independiente. no es cualquiera, no es independiente nada, eso es mentira, es una farsa, eso es Si no, mentira. pregúntele a Milagro ¿Y cómo usted Ortibosch. lo puede ver? Y para que el televidente lo pueda pensar, le voy a dar dos hechos. Número uno, ¿quién persigue? Exclusivamente a los exfuncionarios de los gobiernos del PLD de Danilo Medina, ni siquiera los gobiernos del otro presidente, ¿verdad? Los de Danilo Medina, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿dónde están los expedientes de los funcionarios de este gobierno que han sido señalados? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Quién las ha visto? ¿Dónde están? Entonces, No, eso, eso no va a pasar. dos hechos nos señalan que no hay una aplicación real de la persecución pública, que es lo que debe hacer el Ministerio Público, de los actos de corrupción que están a la orden del día en el presente gobierno, incluyendo, por supuesto, el tema del narcotráfico. Don Francisco Javier García, para mí, mi parecer, y tal vez yo te he equivocado en eso, pero uno de los principales estrategas políticos que ha llevado a campaña, que ha llevado a presidencia en diferentes campañas a diversos presidentes. Francisco Javier ahora opta por la presidencia. Entiendo que es un tipo noble, perdón por la palabra tipo, una persona noble, una persona que tiene valores, que ha adquirido cierta fortaleza dentro del partido. ¿Está seguro él que es el candidato? Que no va a haber una oposición, que no, que vámonos con... se me va el nombre del anterior, no quiero utilizar el calificativo. Bueno, se me va. Hábleme de Francisco Javier y su posición. Correcto, mira, la veteranía que tengo, que debe ser reconocida por todos, mis 50 años de PLDista, ¿verdad? Y Totalmente. 70 años de edad. Y 70 años de edad, que parece que tengo menos, pero bueno, esa es la que tengo. Me Eso le iba a decir, autorizan. porque 70 años, usted no parece 70, usted parece 60 y pico, 60 y Sí. algo. Bueno, esa veteranía me autoriza, junto con mi edad, a afirmar y en forma categórica que el candidato del PLD para el 28 es Francisco Javier. No tengamos duda ninguna de eso. Y yo voy a dar solamente tres elementos. ¿Por qué? Y son objetivos. El primero es lo que tú acabas de decir. Jefe de campaña
de presidentes, 4 veces, 2 con Leonel y 2 con Danilo, ¿verdad? Pero además jefe de campaña en el 2006 y en el 2010, que fueron elecciones parciales de senadores, diputados, alcaldes y regidores. Y también él ayudó a ganar ampliamente a esa gente. En el caso del 2010, que fue la última vez, óigame, dejamos al PRD sin un solo senador, sin uno solo. Sí, recuerdo, No fue nos pueden arrollador. decir que ahora está el PLD sin senador. No, el PLD tiene 3 senadores ahora. Solo que en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Pero tenemos 3. Omar Fernández, Félix Bautista y el senador de la Romana, cuyo nombre ahora no, de repente no recuerdo. Óigame, por una parte, eso es objetivo. Otro elemento objetivo, el Comité Central, la dirección del Partido de la Liberación Dominicana tiene cerca de 1.625 integrantes, 1.620, por ahí. Y de esos, más de 1.200 están apoyando a Francisco Javier. Amén de los compañeros de Estados Unidos, que él estuvo por allá hace ya un tiempito, alrededor de un año, y en New York, en New Jersey, en los lados de Pensilvania, en los lados de Massachusetts, en la Florida. Óigame, todo el mundo. El que no está con Francisco Javier es la excepción. La excepción. Entonces, eso nos hace afirmar en forma categórica que él es el candidato presidencial del PLD, independientemente de que José, Antonio, Felipe quiera ser también aspirante, incluyendo los compañeros que ya han aspirado otras veces. No importa, el candidato del 28 es Francisco Javier. Y yo, en lo particular, y perdóname que hable en primera persona, acabo de terminar hace apenas 4 o 5 días en la red social X una serie de artículos, no de artículos, sino de razones que escribí, que se llama así mismo, serie 100 razones por qué Francisco Javier. Y di la ñapa, 101. Y son irrefutables. Yo no puedo decir, y no lo haría de ninguna manera, que los demás compañeros queridos del partido, de amistad sincera con nosotros, no tengan algunas cuantas de esas razones. Sí, hay quien tenga 20, hay quien tenga 30, hay quien tenga 40, y quién sabe si alguno tiene 50, pero 100, solamente Francisco Javier. Solamente Francisco Javier. De manera que yo no tengo duda de que con su experiencia de Estado, administrador de la Lotería Nacional, administrador de la Autoridad Portuaria Dominicana, director, presidente de la Refinería de Petróleo, ministro de Industria y Comercio, ministro de Turismo, 12 años. Su gobierno será un gobierno de alta conveniencia para los dominicanos. Alta conveniencia para los dominicanos, porque además tiene una sensibilidad social que es de admirar. Viene del pueblo, de un pueblo pequeño del Cibao, específicamente de la provincia de Salcedo, ¿verdad? De manera que con Francisco Javier, los dominicanos vamos a trillar de nuevo a partir del 28 un camino de progreso, un camino de desarrollo, un camino de bienestar para todos, porque el Estado tiene que ser fuerte para poder derramar entre toda la población la riqueza que se produce en el país. Somos un país, como decía el doctor Joaquín Balaguer, cuando estuvo en oposición aquella vez, un país rico, pobremente administrado. Y esa es la pura verdad. Este señor que está en la presidencia de la República, un oligarca, dueño de una enorme, pero en paraísos fiscales en el Caribe, como él lo confesó en su declaración de bienes, y que está en los Panama Papers, los papeles de Panamá, su fortuna, la de él, la del presidente, creo que ecuatoriano, y la del presidente Bukele, los presidentes ricos de América. En un año comenzaremos a ver de nuevo la felicidad en el rostro de los dominicanos aquí y allá. Para cerrar, un mensaje que usted le pudiera dar a esa juventud que se abstuvo de ir en masa a votar, que por ende, como fue un voto como de castigo, ¿qué usted le exhorta a esa juventud
que viene subiendo, que ya cumplieron los 18, que tienen 20 y pico de años, que no tuvieron en el 2020, 22, 20 para votar? ¿Qué usted le exhorta a ellos para motivarlos a que haya un cambio realmente en la política, que ellos tengan una participación, si se quiere, en todo lo que tiene que ver con el ámbito político y la preparación de los mismos con temas de la sociedad? ¿Qué pregunta más oportuna y qué oportunidad tú me brindas para yo comunicarme con esos jóvenes dominicanos? Yo sé que millones de jóvenes dominicanos y también posiblemente de otras edades, no tienen que ser jóvenes, cerca de 2 millones de personas se abstuvieron de votar tanto en el 2020 como en el 2024. 46, eso es casi la mitad de los dominicanos, lo que casi convierte en ilegítimo al gobierno que se elige con tan precaria mayoría. Yo pienso que lo importante es que participemos en la política. La política no es cualquier cosa. Jóvenes, Juan Pablo Duarte, el padre fundador de la dominicanidad, proclamó que después de la filosofía, la política es la ciencia más noble y digna de ocupar la mente humana. Eso quiere decir que la política te afecta, quieras tú o no, participes o no participes. Participa, pon tu grano de arena para que los gobiernos dominicanos sean buenos, se dediquen a gobernar el beneficio de las mayorías, porque el que tiene malas intenciones no merece que se le ayude en nada, pero al dominicano común y corriente como tú hay que darle la mano para que estudie, para que consiga un trabajo, para que se forme correctamente, y tú tienes que participar en eso.